Hola, muy buenas, Amanda, ¿cómo estás? Hola Juanjo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Allá por Colombia. Sí, solamente que acaba de empezar a ladrar un perrito, pero bueno. Genial, no, no te preocupes, lo hacemos de forma natural, así que no tienes por qué preocuparte. Estoy muy contento de tenerte por aquí y de poder charlar con una colega de profesión y que entiende la psicoterapia como lo hacemos nosotros. Hoy vamos a hablar de la psicoterapia analítica funcional y bueno, me gustaría que si pudieras presentarte para nuestra audiencia, de dónde vienes, a qué te dedicas, qué haces. Hace algo muy interesante y quiero que todos podamos estar aquí atentos a Amanda para que nos cuente. Bueno, pues ha sido muy raro presentarme a mí misma, pero bueno, me lo haré en lo mejor de lo posible. Bueno, yo llevo hace 10 años trabajando en psicoterapia analítica funcional. Ujú. Tengo un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Reno, en Nevada. Me gradué en el 2019, pero antes ya venía trabajando en cosas de FAP. Tengo la certificación como entrenadora de FAP de la Universidad de Washington y actualmente me desempeño como profesora asistente en la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces, siento que he trasegado por muchos lugares, pero creo que el eje siempre ha sido las terapias contextuales en cualquiera de sus así, sabores y colores, pero particularmente FAP. Creo que yo le digo a la gente como FAB es mi corazón, es como en lo que más yo invierto tiempo, investigación, todo. Ujú. Eh, y terapia. Sí, también me dedico a la práctica clínica. Lamentablemente, ay, sí, por todos los deberes y cosas, mi práctica es mucho más reducida a lo que quisiera, porque pues creo que también es responsable tener los casos con los que puedo de verdad meterles el corazón y hacer cosas de manera consciente. Pero bueno, Ujú. ese es como mi espectro. Si hago investigación, trato de hacer clínica y supervisión en lo que conlleva principalmente consultorías también en FAP. Es como mi campo de acción. Qué bien. Y te quería preguntar, ¿qué supone para ti FAP a nivel interpersonal? Para ahora abrir una conversación sobre la social connection y a un nivel más amplio. Creo que FAB permite ver y permite moldear y modelar esos repertorios básicos que necesitamos los humanos para poder ser interpersonalmente efectivos y así poder sentirnos conectados. ¿Sí? La conexión social es como ese término como muy acuoso que todos tratamos de agarrar, es difícil. Creo, a mí me encanta un artículo de una psicóloga que trabaja, no sé si psicóloga, de hecho, de una persona que trabaja en salud pública, Ajá. que se llama, de apellido Hollustant, y ella trata de hacer junto con Uchino una metaanálisis sobre, bueno, qué es eso que llamamos conexión social, que parece ser un determinante de salud muy importante, y ella dice, bueno, es que es un constructo multidimensional, implica estructura, implica calidad de las relaciones, implica contextos, eh, pero todo eso implica esa percepción de pertenecer a, ¿sí? Ujú. Y si yo no soy interpersonalmente efectivo, si no puedo hablar de mis emociones, si no puedo conectarme con el otro y tomar perspectiva sobre el otro, si no puedo resolver conflictos efectivamente, si no puedo crear intimidad, no me voy a poder conectar. Entonces, Mm. es como es una concatenación de conductas y de repertorios Sí. eh, que son la base de conectarse interpersonalmente. ¿Sí? Para poder yo eh, realmente sentir que pertenezco y que soy activo en la relación, necesito poder actuar en la relación y eso es a lo que yo creo que apunta FAP, poder ayudar a las personas a generar esos repertorios básicos que les permitan sentir que son parte de algo y de alguien y de alguna relación. Qué bien lo has definido de una forma además muy, muy cercana, así que te lo agradezco. Uh -huh. A mí me gustan mucho las investigaciones también de clásicas, de Cacioppo, sobre la soledad, cómo el ser humano, pues la calidad de vida disminuye, incluso aumenta
la mortalidad cuando pues, estamos solos. También habría que operativizar qué es estar solo, que tú lo has dicho, ese sentimiento de pertenencia y cómo el apoyo social supone un amortiguador, sobre todo para nosotros los latinos, que valoramos en demasía el contacto íntimo y social. Y bueno, esto se puede trasladar a cómo FAB operativiza dentro del contexto terapéutico y esa relación íntima supone el vehículo para el cambio. Total. ¿Qué piensas sobre o cómo para ti, dentro de cómo podemos mejorar esas relaciones sociales dentro del contexto terapéutico? Yo, sí, creo que vuelvo a Fabi, es la relación terapéutica es una relación real. ¿Sí? O sea, no es algo que hacemos como si fuera un poco más hacia lo que implicaría una perspectiva psicoanalítica, donde la relación es una representación de otras relaciones. ¿Sí? En FAB no es una representación de otras relaciones, en FAB es una relación real con alguien que comparte funciones sociales o sea, en los términos de reforzamiento de todo tu contexto social. ¿Sí? Y en tanto eso, cuando tú generas cambios en esa relación, cuando tú le enseñas a la persona a discriminar qué pasa en este contexto, que le hace posible emitir respuestas valiosas de intimidad o generar una comunicación emocional abierta, tú le estás enseñando que otros estímulos sociales funcionalmente equivalentes podrían emitirlo de la misma manera. Entonces, la relación terapéutica, al ser tan real, pues empieza a crear esas mismas funciones, se empieza a meter en más clases funcionales que esas otras relaciones afuera, y al hacerlo, pues permite transferir ese nuevo aprendizaje afuera, sin tener que hacer un instruccionamiento directo o tareas muy precisas sobre eso, o hacer juegos de roles para que simulemos esta relación, sino simplemente es aprendizaje en vivo. O sea, yo creo que eso es lo chévere de FAB, la carne de FAB, es que tú aprendes contingencias en vivo de lo que es el relacionamiento social, sin tener que armar toda una estructura de instruccionamiento, práctica que tendría que en algún momento fue como el centro en el entrenamiento de habilidades sociales. Sí, exactamente. Es como supone un contexto auténtico para ir generando esos cambios en vivo, in situ. Y FAB se centra también mucho en lo que está ocurriendo en ese momento, en lugar de hacer el análisis funcional momento a momento y en base a la relación y a la interacción dentro de esa relación terapéutica, pues se van produciendo los cambios. Sí, yo creo que, o sea, yo puedo ver varias perspectivas desde FAB. Bill siempre diría que todas las sesiones son un análisis funcional. Yo tiendo a decirle a Bill, pues es que tendía a decirle a Bill cuando nos hablábamos en las supervisiones, decía, pero es que no es que hagamos análisis funcionales momento a momento, creo que tenemos un gran análisis funcional sobre esa clase fuera de sesión y lo que hacemos aquí es decir, bueno, ¿qué topografías en esta relación tienen las mismas funciones que la clase funcional afuera? ¿Sí? Entonces estamos casi que cachando en el aire esas conductas y apenas las agarramos como contexto social, podemos reforzarlas, podemos castigarlas y ver si la variable dependiente, que es nuestra conducta como terapeutas, genera ese cambio en el cliente aquí y ahora. Entonces, no siento que sea como un análisis funcional momento a momento, siento que es más como esa habilidad del terapeuta para discriminar qué está sucediendo que pueda ser similar a esa función afuera. Y ahí entrar, ¿sí? Como tú lo decías, de la manera más genuina, natural posible, que yo les digo a la gente cuando estamos en entrenamiento, les digo, mire, la respuesta genuina natural no es una respuesta dulce, amorosa, extrema, porque es que
nosotros vamos por las relaciones y eso no funciona así. O sea, yo amo a Sí. mi esposo y amo a mi mamá, pero mi mamá o a mi hermano y a mi papá, y ellos no son una melcocha todo el tiempo. ¿Sí? Pero sí Mm. son supportive, son cercanos, y es eso la naturalidad que necesita llegar el terapeuta, a ser tan real como sería el papá, la mamá, para generalizar mucho más fácilmente. ¿Sí? Creo que eso Qué es bueno. ahí donde necesitamos como discriminar muy bien los terapeutas. Claro, has dicho algo muy importante y es saber discriminar la respuesta, conocer la historia para saber qué es reforzante y usar esos reforzadores en base a cada análisis funcional o a cada ideografía concreta de cada ser humano. Pero bueno, estás diciendo cosas muy interesantes, pero quizá hay personas que, pues bueno, están iniciándose en FAP. ¿Podemos explicarle, por ejemplo, qué es una clase funcional o una clase de respuesta y qué es una topografía también, para que esto vaya para todos los públicos? Total, yo lo podría poner de esta manera, sería por las topografías, que son las formas de la conducta. ¿Sí? Por ejemplo, hablar tiene formas como lo que estoy haciendo vocalmente, pero hablar también tiene esta otra forma de mover las manos o hacer esto. Entonces, todo eso es comunicar, es hablar. Y está en control del mismo reforzador social, ¿sí? La misma consecuencia social, que es tener un oyente que acentúa también o que se ríe conmigo o que me devuelve una pregunta. Y todas esas formas de conducta están bajo el control de la misma consecuencia. A eso le llamamos clase funcional, a las formas de conducta que están controladas bajo la misma consecuencia. Eh, y en FAB eso es muy importante. Bueno, creo que en pues todos los terapeutas contextuales, es para todos, ¿sí? Pero en FAB, o sea, es muy, muy importante porque todo ocurre en la relación terapéutica, todo ocurre en ese intercambio de una hora entre su terapeuta y el consultante. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho detalle de cuáles son las formas de conducta que se relacionan con las formas de conducta problema afuera y que yo puedo cambiar, ajustar en estas 50 minutos para que emerjan o aprendan otras formas de conducta mucho más eficientes para funcionar en el ambiente. ¿Sí? Si yo pretendo, por ejemplo, hablar, para mí hablar es solo hacer esto, seguramente la gente afuera no me va a entender, no va a comunicar todo, no va a entender toda la complejidad de lo que quiero. Pero en sesión, por ejemplo, si te hago una pregunta más así, yo te digo como terapeuta, usa otra cosa, no solo es porque esto no me dice nada. Ah, bueno, sí, Amanda, sí, entiendo. Uy, esa es mejor, o sea, eso me comunica mucho mejor que porque no sé si es que te estás balanceando o me estás diciendo. Ahora ya entiendo que me entendiste, que estamos en la misma línea. Entonces, lo que hace el terapeuta todo el tiempo es estar ahí en el momento presente. Yo sí creo que Moldeando. FAP sí, es una cosa de, si alguien dijera, ¿dónde ocurre el mindfulness en las sesiones? Ahí, es Ahí. cuando estás ahí, viendo la topografía pasar y tú moldeando y modelando nuevos repertorios. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que implicaría la clase de respuesta, la clase de funcional y sus respectivas topografías o formas de conducta. Qué bien lo has explicado. Eh, Chévere, ¿no? Como Como yo respondo, adaptándome, chévere. adaptando mi reforzador. Eh, ¿Cómo podemos? Sé que, bueno, es difícil, sobre todo porque nosotros no vamos a ver la topografía, sino vamos a adaptarnos a esa variabilidad individual. Pero teniendo en cuenta diversas topografías o etiquetas como soy tímido o introvertido, ¿cómo podemos iniciar una intervención con una persona, por ejemplo, que llega a consulta y bueno, pues necesita otra serie de habilidades sociales más efectivas que en su contexto pues no se ha propiciado? Yo creo que ahí es donde entra la parte funcional más importante y es, seguramente mi pregunta primera sería, ¿qué quieres decir con tímido? ¿Qué haces? ¿O qué dejas de hacer? ¿Podemos hacer un roleplay?
Podríamos hacerlo, si quieres. ¿Sí? Sí, Vale. Hago de ti de persona tímida, introvertida. ok. Vale. Hacer, ok, entonces entras a Bueno, sesión. perdona, Amanda, por Bienvenido. ponerte. Vale, pues mira, si quieres, que como tengo mucha confianza en que eres una gran profesional, podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer freestyle. Mm, Estoy ahora mismo, llego a consulta, ¿no? Y voy a hacer de persona tímida. Y tú poco a poco puedes ir moldeándome para que pueda dar un comportamiento más efectivo. Em, Hola Juanjo, esta es nuestra primera sesión. ¿Cómo fue llegar hoy? Hola, pues bueno, vengo un poco nervioso. Wow, lo noto total. Creo que estás como medio acomodándote y Mm. demás. Ok. ¿Qué, qué te trae aquí hoy? Pues bueno, me han dicho que trabajas muy bien y uno de mis amigos pues me ha dicho que le ha ido muy bien contigo y bueno, pues vengo a ver si me puedes ayudar porque nos pasa algo similar, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta hablar y tener intimidad con otras personas. Cuando conozco a alguien siempre huyo y Ujú. pues bueno, tengo miedo a hacer amigos, me siento siempre en clase detrás, me voy siempre cuando acaba la clase y mi vida son estar en casa con los videojuegos. Ok. Soy aterrador. Ujú. Ujú. Ok. Quiero preguntarte algo. Esto es nuevo, ¿no? Somos nuevos los dos. ¿Cómo es poder decírmelo en este momento? Todas esas cosas que te están pasando suenan muy difíciles, pero lo estás haciendo. Ujú. Pues noto un poco de mejoría, de ponerle solución a esto me ayuda por lo menos a tratar de afrontarlo. Ok. ¿Es esto que está pasando similar a lo que pasa afuera? O sea, que cuando estás con alguien afuera nuevo, empiezas a pasar saliva, a temblar un poco. Ujú. Ok, ok. ¿Y estás sintiendo que es algo diferente en este momento a lo que haces afuera o estás muy similar a lo que pasa afuera? Bueno, ahora me estoy atreviendo a hablar contigo, que no te conozco y bueno, creo que es algo diferente. Ujú. Suena diferente. Por lo menos yo estoy sabiendo algo más de ti. Eso es muy interesante para mí. ¿Cómo es recibir eso? Que para mí está siendo interesante oírte aún con tus nervios. Pues me siento que me estás arropando, estás tratando de entenderme y eso me gusta. Ujú. ¿Qué hago yo en este momento que te facilita decirme un poco más de ti? Qué estoy haciendo? Pues parece que no me juzgas, me das espacio para hablar Ujú, y me gusta tu tono de voz. ujú. Ok. Hay algo que me dices y parece que no te juzgo. ¿Pasa afuera que sientes o estás pensando que la gente te juzga? Sí, Qué sí. fuerte es. Ujú. Siento que no me escuchan y tengo miedo muchas veces a hablar o a dar mi opinión. Wow. A mí me mueve mucho oírtelo. Es como, me te imagino como muy encerrada, como pensando cada movimiento. Y, y cuesta. O sea, yo misma siento ahorita que estoy como un poco atada. ¿Cómo es verme también como esa sensación de rigidez y atarme?
cuando me dices eso, que yo noto eso. Pero yo, por ejemplo, te veo y veo, me gustaría parecerme a ti, porque pareces muy, muy cercana y que no te cuesta hablar con las personas. Wow. ¿Sabes? ¿Cómo podrías saber si eso es preciso o no es preciso lo que pasa en mi vida? Es lo que veo aquí. ¿Qué es lo que ves? Pero, ¿sabes? No me has preguntado. ¿Quieres contármelo? Podría hacerlo, pero ¿qué te llevarías de eso si yo te cuento un poco más de cómo para mí es relacionarme con otro? Me gustaría saber cómo puedo hacerlo yo. Ok. Eso es diferente, porque yo tengo que decirte lo siguiente, es que a mí me da miedo que pienses que lo que yo hago es la forma perfecta, o que yo soy perfecta. Por ejemplo, cuando dices que no tengo juicios, es como, wow, ya quisiera yo. Eso es lo que pasa en mi cabeza. Ya quisiera no tener juicios. Y cuando dices, te ves tan confiada, también pienso como, wow, eso, ya quisiera yo también poder sentirme tan confiada. Pero no. Y eso no me hace imperfecta. Bueno, más bien, sí me hace muy imperfecta. No me hace perfecta. Eh, ¿Cómo es ver que a veces leemos la mente del otro pensando que hay un montón de cosas allí cuando no lo son? No son tan perfectos como creemos, que es ver eso. Cuando es así que, ay. Sí, Dímelo, porque no te me quedes ahí, eso no me gusta. estoy pensando lo que me dices, que tiene sentido y bueno, me gustaría que me ayudaras a ser menos tímido. No sé si menos tímido, pero podríamos trabajar juntos en que puedas sentir que eres más tú en la relación y que puedes ir en las relaciones sin esa doblemente pensando. Suena que piensas mucho lo que el otro debe estar pensando y sintiendo. Ujú, Y este es mi trato, ¿qué tal si construimos esta relación abierta, genuina y honesta, en la que yo te puedo contar qué hay realmente, cuáles son mis reacciones de manera honesta y genuina, y tú puedes contarme de manera honesta y genuina qué pasa ahí y ver si eso crea esa intimidad por la que estás, que se siente como anhelada. ujú. Yo siento hoy que me has dado un montón de cosas importantes y también siento que te he podido contar algo de las mías, de esas cosas que pasan aquí, a pesar de que luzca tan confiada. No sé qué piensas de eso. Pues me parece genial. Ok, Me parece estupendo. Y bueno, muchas gracias, Amanda. Y perdona, no te preocupes. perdona por el roleplay así improvisado. Pero No sé, porque me parece que es interesante ver la otra cara, que crees que los otros también lo vieron, la interacción. te veo muy rápida trabajando, Ujú. trabajando las funciones y de una manera me he sentido no juzgado y he sentido que cada movimiento que hacías lo hacías en base a unos principios de Ujú. conducta. Y eso pues es lo importante que queremos transmitir aquí dentro del modelo. Así que bueno, también te has mostrado vulnerable y eso te hace más real, más... mm. De hecho, te Sí, lo creo quiero que, preguntar, si estabas nerviosa. claro que estoy nerviosa. No, en serio, es genuino lo que te estaba diciendo. Claro, es que la gente se cree que los doctores no nos ponemos nerviosos. Y... No, obvio que sí. No, sí. Creo que hay varias cosas, ¿sí? Y obedecen a que al ser real una relación de interacción, pues nosotros también
somos reforzados por el otro, podemos ser castigados, un cliente nos puede castigar un montón. Y yo creo que aceptarlo es importante, aceptar primero eso de que somos otro ser humano en las sesiones es muy importante. Y en eso habría que sentimos, a que pensamos, a que valoramos. Cuando dices, tú no me vas a juzgar, ese es el discurso que yo recibo todos los días con los clientes. Tú no me vas a juzgar. Eso es una mentira. Es una mentira porque todos los humanos tenemos juicios. Ahora, creo que lo que es importante ahí es poder ayudarles a discriminar que yo no actúo por mis juicios, que yo puedo tomar su perspectiva de ellos y ser una persona que está pensando en el bienestar del otro y que no, que lo que me importa es que puedas desarrollar los repertorios que necesitas y que los juicios no siempre tienen que llevarnos a un lugar oscuro y de maltrato o de dolor, por así decirlo. Eso es una cosa, creo que ahí empieza lo real del terapeuta. Y lo otro es poder conectarnos en la sesión con nuestra propia emoción mientras vamos discriminando dónde ir. ¿Sí? Creo que cuando pones, por ejemplo, que es un chico tímido, a mí me encanta un artículo de Ferster que habla de la terapia como un laboratorio así personalizado de 50 minutos. Y él dice que en las primeras sesiones es muy importante reforzar la conducta de asistencia por encima de cualquier otra cosa. ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos nosotros como terapeutas conectarnos con el cliente, con su esfuerzo por venir. Entonces, sí, entonces la primera parte de la sesión es como, ¿cómo es estar aquí? Sé que es difícil, pero estás aquí aún con la timidez, mira que me estás mostrando parte de ti. Y especialmente porque cuando las personas tienen conductas problemas, a veces giran alrededor de la conducta problema, lo único que ven. ¿Sí? Entonces yo me quedo callado, yo soy tímido, yo me aíslo, bla, o sea, bla, 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 toda esa rumia que se activa y olvidan las conductas que son mejoría. Exacto. ¿Sí? Y entonces, claro, como está la 1, nosotros llamaríamos en FAB, las CSR1 son las conductas problemas y las CSR2 son las conductas de mejoría. La 1 está todo, dirían los americanos, over the place. ¿Sí? Gira, 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 gira. Las dos se mantienen una tasa muy bajita. Entonces, lo que uno, en FAB la clave, yo le digo a la gente, es la reina de la corona, es la 2. Si apenas aparece la 2, ahí nos quedamos o sea, reforzando y reforzando y reforzando la 2 para que se vuelva más fuerte, siguiendo el principio de la conducta, ¿no? O sea, el reforzamiento contingente debe ser hacia la conducta de mejoría, no hacia el problema. Pero cuando le damos toda la atención al problema, olvidamos el objetivo de la sesión. Entonces, claro, cuando tú me dices, no, pero mira tal cosa, tú me estás mostrando cercanía, me estás mostrando vulnerabilidad, ahí me tengo que quedar. Exacto. Entonces, por eso me ves girando alrededor de eso y también a veces como quitando algo del mugre de la 1. ¿Sí? Yo creo que con la 1 es como si uno barriera, la 1. Cuando te digo, mira, no es así, yo me siento así contigo, te estoy además modelando lo que es expresar sin estar en un contexto de juicio de valor. Entonces, sí creo que hacer FAB es moverse, es danzar de alrededor de las conductas en sesión y ser preciso. Una cosa en FAB es, tú tienes 50 minutos de trabajo. Son los 50 minutos más preciosos que puedas tener. Y tienes que sacarle el jugo desde el primer momento hasta el último porque ya después no tienes más tiempo para trabajar con el cliente. Entonces, por eso me ves así saltando como alrededor de lado. Qué bien, porque veo, sobre todo también lo que decía Skinner, de que somos una audiencia no punitiva y que no establece contingencias aversivas dentro del contexto terapéutico y cómo has sabido reforzar diferencialmente esa conducta, esa CCR2. Así que, bueno, eso ha sido genial. Sí, 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 eso es. No se puede, es que a mí a veces me da un poco, me río un poco de luchamos por la 2 y apenas está, es como, sí, la 2.
La voz está ahí, tienes que coger quedarte en ella, dibujarla, ayudarla, hacerla muy clara. Por eso también en parte es cuando te digo, ¿qué notas de mí que estoy haciendo que hace posible esa conducta? Necesito que discrimines. Es la regla 4 de FAB, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene el terapeuta? Ajá. Y me va a ayudar a discriminar afuera. Me va a ayudar a decir, ok, afuera, ¿quién lo hace? Uh-huh. Genial. Es como que el terapeuta FAB debe de tener una serie debe de tener autoconocimiento personal. ¿Qué piensas sobre esto? Sobre la Total. supervisión personal. Para no Total. fusionarse. No, total. O sea, es que si tú no te conoces como terapeuta, o sea, apaga y vámonos. O sea, no. Si yo no estoy dispuesto a desentrañarme y verme y saber que es difícil para mí y saber cuáles son mis recursos, no hagas FAP. O sea, no todos tienen que ser FAP. ¿Sí? Pero FAB es acerca de lo interpersonal. Y lo interpersonal por lo menos tiene dos personas. Yo no puedo pretender trabajar en una dinámica interpersonal sin que una de las personas no dé. Yo le estoy pidiendo al cliente que se dé, que me vea, que entregue, y yo no puedo responderle siendo una pared. Porque FAB no es acerca de eso, FAB es acerca de crear una interacción valiosa. Interacción, y de nuevo, interacción implica dos personas. Entonces, si hay algo fundamental cuando nosotros estamos entrenando un terapeuta FAB, es que se formule el mismo. Yo tengo mi formulación. ¿Sí? Y yo sé que, por ejemplo, dentro de mis unos están que me es difícil con mis seres queridos es ponerle límites. ¿Sí? Decirles, hey, hasta aquí voy. O a veces con mis seres queridos decirles, esto es lo que quiero. Y lo sé. Y cuando estoy en sesiones y tengo gente que evoca esos repertorios, ahí es donde Amanda es como, ojo, aquí es donde tienes que sacar eso que no es tan chévere para ti y poderlo poner. Pero es solo hasta que me conozco a mí misma y sé que ese es mi uno. Y tengo dos también, y hablar de las dos es importante. Y una de mis dos es hablar de mi emoción. Me encanta navegar la emoción, estar ahí, cualquier tipo de emoción. Notarla, nombrarla. Esa es mi dos. Entonces, exploto la dos al máximo y tengo los ojos puestos en la uno. Si yo no hubiera caminado el camino que he caminado durante 10 años de poder reconocer mis fortalezas y mis debilidades interpersonales, no podría estar haciendo FAP. Y pues está bien. De nuevo, no todo el mundo tiene que hacer FAP. Pero pues si lo haces, ese es el costo. O sea, comprender tu historia y cómo esos casos que evocan tus tipo 1, saber identificarlas y saber pues ponerlas a un lado al servicio de los objetivos terapéuticos y de tu trabajo personal y de supervisión. Eso es algo muy valioso, lo que acabas de decir. Sí, total. ¿Sabes? O sea, es reconocer que somos humanos, muy humanos. Sí, y los humanos nos mueven otros humanos. Y somos seres que nos duele, nos afecta, imperfectos. Y eso es lo que nos permite, yo creo que eso es lo más chévere, cuando nos sentamos con un cliente y reconocemos esa humanidad, podemos saber qué es el dolor, qué es el sufrimiento. Y a veces partirnos por dentro y poder mostrarles que eso duele y que parte y que aún así estamos ahí para caminar juntos. Eso genera un cambio total acerca de lo que somos los terapeutas. Y yo a veces, o sea, lo siento en mis clientes, puedo decirlo, puede ser conocimiento por experiencia, pero lo siento en mis clientes que cuando me volví más humana, más cercana, más respetuosa de lo que es el dolor y la dificultad, ellos empezaron, la relación con mis clientes empezó a cambiar dramáticamente. ¿Sí? Empezaron a ser más francos conmigo,
a generar mucha más cercanía y a crear un ambiente mucho más propicio para el cambio. Entonces, si no hacen FAB, está bien, sí, pero por lo menos yo sí creo que la recomendación para todo terapeuta es conozcan C para poder sentarse con otro ser humano, si no... Claro. Es como esto sirve para cualquier tipo de, porque además FAB ha demostrado mejoría adaptándose a otros sistemas de terapia, como AD, como DBT, como terapia cognitiva. Y yo creo que de cualquier terapeuta se va a beneficiar del autoconocimiento. ¿Cómo lo hiciste tú, Amanda? ¿Cómo te trabajaste esas cuestiones personales? Yo creo que, o sea, que cuando empecé a hacer supervisión con FAB, implicó empezar a hablar de mí, de cómo yo me sentía, qué cosas pasaban en mi día que estuvieran chocando con lo que era terapeuta. Eh, Reconocer y hablar abiertamente de aquellas cosas que eran difíciles para mí en los clientes. ¿Sí? Como este cliente está siendo muy difícil, es demasiado terco o es demasiado, siento que no colabora, ese tipo de cosas. Y tener la supervisión y decirme, bueno, pero ¿qué es lo que te genera tanta molestia de que no se mueva? Como que reconocer todo ese impacto emocional, eso fue brutal. Creo que hay unas modalidades en FAB que son como unos online, y ahí uno hace sus propios diarios, uno hace sus propias cosas, identifica sus propias conductas, su propia historia, y eso me ayudó un montón a entender el mi conducta. O sea, yo puedo tener la conducta, la función actual, pero entender la historia es darle sentido. Ahí empecé a darle sentido a mi propia historia y a entender, pues así, para mí es muy difícil, por ejemplo, ceder. ¿Sí? A veces es como esa perseverancia constante. Y entiendo que, por ejemplo, en mi casa, mis padres siempre han sido muy perseverativos y demás, y hasta que no lo logras, no acabas. Y entender que eso no tenía que estar en relación con esa regla. ¿Sí? Poder ser un poco más flexible. Ese Claro. tipo de cosas te ayudan mucho. O sea, entender tu propia conducta, sentarte a ver cómo se relaciona con tus clientes y ver tu historia. Para mí eso fue transformativo con respecto a lo que yo pensaba que era un terapeuta. Qué bueno. O sea, veías en que tus propias resistencias se interponían en las mejorías con tus consultantes y que cuando trabajaste eso, pudiste trascender y viste cómo mejoraste, subiste un nivel más como terapeuta. Sí, total. O sea, empezar es difícil. Uf, para un terapeuta es muy difícil saber que uno es una barrera a veces para el cliente, que a veces nosotros mantenemos un montón de conducta, pero te abre los ojos y empiezas a entender que el papel de un terapeuta no es ir a una sesión a entregar técnicas o a entregar habilidades. O sea, eso lo puede hacer un libro, tráigale el libro de ACT y verá que eso hace cosas. Pero estar en sesión implica la parte interpersonal, implica la parte de poder de bajar esas barreras, reforzar el mínimo, la mínima conducta, entregar a manera precisa las estrategias. ¿Sí? No es lo mismo hacer difusión cuando la persona está, y tratar de hacer difusión, no hacer, sino tratar de hacer difusión cuando la persona está ahí, a ponerla en perspectiva, si les paremos, vamos a movernos a valores, ahora sí volvamos nuevamente a difusión. Eso no me lo deja un libro, o sea, yo puedo leer el libro de ACT, pero no voy a hacer eso. En cambio, el terapeuta, al reforzar y al reforzar diferencialmente las conductas, sí lo logra. Pero tiene que saber el terapeuta sobre qué está girando, porque si para el terapeuta también es muy difícil que la persona no colabore, no coopere y no haga lo que debe hacer, pues los dos van a entrar a chocar y va a ser una relación de conflicto, una relación de cooperación. Sí, creo que esa es la magia de FAB. FAB mira la relación y dice, bueno, ¿qué están funcionando ustedes? ¿Sí? ¿Qué es el intercambio que está sucediendo acá? ¿Es un intercambio de reforzamiento positivo social o es un repertorio en un intercambio entre el terapeuta y el cliente de reforzamiento negativo?
Exacto. Entonces, yo vengo acá es porque tú me quitas el malestar por unas horas y lloro, pero eso es lo único que quiero, no quiero es cambiar las relaciones afuera. Y el terapeuta viene y la refuerza, ¿sí? Entonces aquí tienes tu hora de escape y no hacen nada más. Y estamos 11 años en terapia. Exacto, ¿sí? O es tan difícil para mí que yo simplemente me quedo callado porque yo también quiero evitar esto. Yo no quiero entrar en conflicto con alguien. Y entonces el terapeuta y el cliente tienen el mismo problema. Yo le decía a una estudiante mía, tú y él se van los dos junticos de la mano por el camino de la habitación. Ninguno de los dos toca el tema que tienen que tocar. Eh, Sí, y ella siempre se acuerda de esa anécdota y me dice, ya, ahí cambió mi vida. Cuando me dijiste eso, fue como, uy, sí, tengo que parar esto. Pero no es hasta ese momento que no entiende que hay que cambiar. Es en la relación, es en entender que tú eres parte activa en esa relación. sí, además, eso que comentas es muy habitual que a veces el consultante busque terapeutas en base a su propia evitación experiencial. Si hay alguien muy confrontativo, pues lo evita y busca a alguien más un poco a su tipología o a su CCR1. Por eso el poner al servicio de la terapia en base a ese análisis funcional, pues va a permitir que la propia persona se pueda dar cuenta, tenga esa CCR3 y diga, vale, esto es duro, pero le da sentido a mi vida. Ahora sí que estoy dispuesto a abrazar el dolor porque me va a acercar a la vida que quiero. Entonces, Exacto, exacto. Y ahí es donde el terapeuta necesita reforzar muchísimo esas eso, elecciones del cliente y acompañarlo aún con también con lo duro que puede ser para el terapeuta. eso es. Bueno, Amanda, te voy a hacer si quieres la última pregunta porque me está gustando mucho y porque estás hablando de cómo el trabajo terapéutico es algo artesanal, es algo ideográfico, es algo único, que para cada caso va a ser algo diferente. Y me gustaría preguntarte cómo podemos operativizar términos que han podido ser muy útiles, como el modelo ACL, de Awareness, Courage and Love, conciencia, coraje y amor, en términos más basados en el análisis de la conducta, que haces muy bien y de aquí recomendamos a todos que lean tu artículo, que está muy bien. Pues yo no sé si lo puedo operativizar, o sea, por ahí, porque los términos, como están en mi artículo de When Love is Not Enough, eh, creo que traen un bagaje, o sea, como constructos, son constructos difíciles, Sí, particularmente el de amor. Porque creo que el constructo de awareness, de conciencia, yo lo podría operativizar como la autodiscriminación de la propia conducta y la conducta del cliente. ¿Sí? Yo discrimino qué es lo que está sucediendo con el cliente, qué pasa, también discrimino mi propio comportamiento para poder saber qué acción, ahí sí, como una regla, ¿no? ¿Qué exacto, conducta puedo establecer para poder generar una consecuencia particular? exacto. E, e incluso el de coraje, o sea, creo que coraje podría uno decir que es también un estímulo discriminativo sobre el cual, sobre situaciones de vulnerabilidad en la que la persona discrimina si una conducta va a generar los reforzadores positivos en esta situación o no. Entonces a eso uno le podría llamar coraje porque es una conducta que ha sido castigada en el pasado, entonces tiene que discriminar situaciones similares funcionalmente, pero que esta vez no van a llevar a castigo, sino a reforzamiento positivo. Digamos, esta es la primera vez que lo digo como Claro, de tomar manera riesgo, ¿no? exacto, y se llama tomar riesgos por eso, porque pues fue aprendida en un contexto, más bien, no se aprendida, ha entrado en contingencias eh, variables, ¿sí? Uh-huh. En las que, como que yo creo como programas concurrentes, en las que en unos programas se refuerza, en otros programas se castiga, y entonces la persona no discrimina bien cuál es el contexto y tiene coraje, y es coraje porque pues es tan variable, tan impredecible, que cuesta hacerlo, dado que la consecuencia no es siempre, o sea, no tiene una alta posibilidad de ser positiva.
eso creo que por ahí podría ir Sí, muy bien. la, la definición de lo que es coraje. Pero es que amor, es que amor es que cuesta, o sea, yo no, y podría ser lo que hacen algunos, apelar que Skinner dijo que amor eran consecuencias. ¿Qué es el amor si no es una contingencia de reforzamiento positivo? Eso fue lo que dijo Skinner. Claro, pero ¿qué es reforzamiento positivo y en qué caso concreto? Exacto, entonces, y además estamos ignorando una gran parte de esto que es el contexto cultural. ¿Sí? O sea, la cultura da diferentes definiciones de las topografías, de las formas de conducta, de lo que implica el amor. En una cultura como la hispanohablante, en la que tenemos tantas definiciones de amor, o sea, tantas formas de hablar de amor. O sea, yo amo a mi esposo, pero yo quiero a mi mejor amigo. Yo me preocupo por mis familiares y esto también es una forma de amor. O sea, si tú dices en inglés, I'm worried for you, es como estoy muy, muy preocupado, o sea, esto es difícil. Mientras que en español, si tú dices, me preocupo por ti, es incluso una forma de cariño, me preocupa, ¿cómo estarás? ¿Sí? Yo le puedo decir a alguien que lo deseo, ¿sí? Y no es lo mismo que lo quiero. En inglés, I want you es te quiero y te deseo, y es más sexual, o sea, entonces el tema de hablar de que el amor es decirle a alguien que lo amo, I love you, es un reforzador, o I care you, es el reforzador de FAP. Yo creo que dejan mucho del contexto por fuera de lo que es un reforzador. Si definimos reforzador como aquellas consecuencias que se entregan o retiran y que aumentan la probabilidad de una conducta. ¿Sí? Ahora, yo creo que eso también deja de un lado decir que el amor es el mecanismo de cambio en FAB, deja por fuera cosas muy importantes como el castigo o la extinción, ¿sí? Como principios. Y no es que, obviamente, me van a decir, pero es que el castigo y la extinción no aumentan conducta, claro, pero la disminuyen. Y eso también es un principio de cambio. Yo quiero que las uno disminuyan, ¿sí? O sea, es que yo no Claro. quiero que se mantengan. Y si vemos las revisiones de literatura en FAB, la que hizo Sonia y William O'Brien en el 2018, que hicieron un análisis cuantitativo, lo que encuentran es que la conducta en FAB, las uno se mantienen, tienden en toda la literatura a mantenerse y las dos a incrementar. Es decir, estamos haciendo rico el repertorio de la gente, pero las unos no están tendiendo a disminuir y probablemente está ahí. Y es que nos hemos enfocado tanto en reforzar dos, pero que no hemos hecho trabajo para que las unos no sean menos probables, no tienen que extinguirse, porque pues ya a este punto todos sabemos que la extinción no existe en términos de extinguir una conducta, pero sí que queda en una tasa muy baja. Entonces creo que cuando usamos amor, estamos reduciendo el espectro del reforzamiento y el espectro de las contingencias de cambio. Y además nos estamos metiendo en un terreno arenoso, un terreno que puede rozar con elementos éticos. Porque le estamos diciendo al terapeuta que puedes amar a tu consultante. Yo no amo a mi consultante. No amo a ningún consultante. ¿Sí? Yo quiero cuidar de mis consultantes. Yo siento cariño por ellos. Me preocupan. Y eso es una forma, alguien me diría, eso es una forma de amor. Sí, pero no lo que implica como yo amo a mis padres o como yo amo a mi esposo. No. Entonces, pero en inglés como todo es amor. Love is everything. No hay tanta variabilidad, entonces me es difícil definirla funcionalmente. Sí, bueno, lo has hecho muy bien. Y creo que está ligado más funcionalmente a lo que has dicho de care. I care about someone. Creo que es más, pues se puede diferenciar mejor y no tiene esas cuestiones éticas tan profundas como lo puede tener el usar el término de una forma ambigua o ambivalente como puede ser amor. Porque imaginemos una historia donde una persona ha sufrido abuso o una persona dependiente
con un patrón, pues ahí corremos el riesgo de reforzar conductas problemáticas. Así Total. Y yo creo que a veces eso, porque lo he visto, a veces termina reforzándose conductas inapropiadas de las personas porque las uno no se trabajan. Porque como estoy todo el tiempo reforzando dos, termina, o sea, las dos aparecen. Por ejemplo, encuentro gente que es mucho más abierta hablando o expresiva, pero también al mismo tiempo son súper inadecuadas pidiendo cosas. O tienen un conflicto, entonces se apartan. Porque esas conductas que son muy inapropiadas no han sido castigadas y reforzadas diferencialmente. Entonces, sí, a mí creo que reducir el cambio conductual, porque es que cuando se propuso esto, se propuso el amor como un equitativo, como un middle level term para contingencias de reforzamiento. Sin nada de evidencia al respecto, que además es lo que más me duele, sí, me preocupa además. sí. Entonces, que es un término de nivel intermedio y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los Sí. términos de nivel medio son términos que se han acuñado como procesos explicativos, como un proxy, lo llaman, a lo que podría ser el principio explicativo de la conducta. En FAB, en ACT es donde surgen cuando se habla de fusión y, Sí. no sé, valores. El hexaflex, ¿no? Cuando hablamos. Es un término, la flexibilidad psicológica es un término de nivel medio. Exacto. Cuando Steve propone ese término, ellos dicen que tiene que tener una relación funcional con principios funcionales explicativos. Que eso también es un problema, ¿no? Porque no hay mucha investigación que Pero no lo ligue esos principios. Pero por lo menos Steve creó términos, o sea, nadie se va a enredar con difusión, o sea, él tiene que definirlo para. Pero es que cuando hablamos de amor, ahí viene un error. Entonces, exacto. ahí es donde yo digo, no, o sea, no fueron los términos más apropiados para acuñar y yo me distancio, y eso te lo he dicho, decía, maybe, o sea, esa no es mi perspectiva, mi perspectiva es mucho más de procesos, prefiero quedarme con términos, porque además el tema es que cómo explicamos las contingencias de reforzamiento a un cliente, ta. Sí, claro, pero es que tienen que explicar, luego le tienen que explicar que es que no los aman, sino es que los cuidan, o sea, se están enredando mucho más de lo que deberíamos. Qué bueno que lo hayas explicado porque creo que esto es algo pues único, esto que estás haciendo, así que te lo agradezco. La última pregunta sobre cuándo ya sabemos un poco lo que puedes contestar, sobre todo teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar y que todo debe de estar a merced de ese análisis funcional. ¿Cuándo usar la autorrevelación y cómo de importante para ti e influyente crees que puede ser en mejorar la intimidad dentro del contexto terapéutico? Yo creo que, o sea, las autorrevelaciones no son un invento de FAB, las autorrevelaciones son habilidades básicas de entrevista o de interacción con, o sea, es una, y tienen sus reglas, o sea, cuando uno lee autorrevelación fuera de FAB o del contexto del análisis de la conducta, la regla es que lo que autorrevelas es algo que está al servicio del cliente. O sea, tú hablas de ti porque eso va a ayudar a mi cliente en algo. ¿Sí? Tú compartes algo que ya hayas trabajado y que ya hayas superado. Si yo estoy recién, tengo un duelo terrible, mi cliente tiene un duelo, yo empiezo a hablarle del duelo y todavía mi respuesta emocional va a ser mucho más intensa y desbordada de si es un duelo que ya he trabajado. Entonces, tiene que ser Exacto. algo que ya hayas superado y que lo trabajes de nuevo en servicio del cliente. Y tercero, cuando terminas de autorrevelar, lo devuelves al cliente. O sea, no sé, por ejemplo, si yo también perdí mi mascota hace 10 años, fue terrible para mí, puedo sentir tu duelo, cómo es para ti ver que no estás solo en el dolor, que el dolor que estás sintiendo es lo que sentiríamos cualquier persona al perder.
yo le estoy devolviendo mi revelación al cliente para que él o ella pueda decirme cómo es esto para ellos. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas de las autorrevelaciones, sea cual sea, en cualquier terapia. ¿Sí? Yo personalmente creo que es muy útil porque resulta, si yo lo pudiera analizar un poco, qué, es qué implica la autorrevelación, resulta el compartir algo que para otro ser humano es también importante y le hace sentir que lo que está pasando no le pasa solo a él. Es ese término humanidad compartida que es muy reforzante, ¿sí? Porque los dos nos conectamos en ese momento, los dos tenemos cosas que compartir. Entonces, sí pienso que eso evoca un montón y refuerza también un montón al, la, al compartir intimidad, ¿sí? Compartir algo que es muy vulnerable, porque yo también estoy viendo que para el otro es vulnerable. Entonces, yo creo que es una herramienta súper importante, pero que tiene que tener esas precauciones a la hora de utilizarlo. Qué bueno. Pues, bueno, genial. No creo que podemos seguir hablando todo el día, Amanda. Pero sé que estás de vacaciones y bueno, has querido colaborar con nosotros. Estamos encantados. Y bueno, ¿cómo te has sentido en este ratito que hemos pasado juntos? Me gustaría preguntarte también. Y ya nos No, despedimos. ha sido súper chévere. Creo que reflexionar sobre temas que son importantes, por ejemplo, lo que te decía ahorita, como que nunca me había sentado a pensar cómo vería la conciencia no, el courage, la valentía, y ese tipo de cosas como, ok, sí lo vería de esa manera. Entonces, pero creo, sí, es importante reflexionar sobre eso. Creo que hay que pensarse bien cuando uno hace terapia, porque está haciendo lo que está haciendo. Si algo, si algo, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación con supervisores de FAP y ellos lo que dicen en sus entrevistas es que si algo les deja el entrenamiento en FAP es la importancia del análisis funcional. El análisis funcional es la clave para el trabajo en FAP, particularmente por lo que decías, porque al ser ideográfico, los procesos funcionan de manera particular con ciertas personas. Y eso no lo puedo olvidar, FAP. Entonces, sí, es como volver a reflexionar sobre eso. Vale. Pues nada, Amanda, muchísimas gracias por tu atención. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en contactar contigo? Vamos a dejar tus datos aquí debajo en la descripción. Sí, perfecto. Mi correo de Gmail, ahí pueden contactarme si tienen alguna pregunta y demás. Vale. Un abrazo enorme, Amanda. Vale, gracias, Juanjo. Cuídate. Chao. Un beso.